¿Empezamos ya? Vale, bueno, pues empezamos entonces. Bienvenidos a esta sesión de mejores artículos, de los artículos que han sido considerados como mejores trabajos de GENUI 2021, que así ha sido establecido tanto por el comité de programa como por el comité directivo. Aquí presentaremos esos seis mejores trabajos que han seleccionado y en la sesión, en la asamblea que tenemos a continuación de esta sesión, en la asamblea de ENUI que tenemos a continuación, los socios podremos votar los que consideremos que son los dos mejores artículos de estos seis que vamos a ver ahora. Os recuerdo, bueno, animo también a los que no seáis socios de AENUI, si os apetece asomaros a la asamblea, pues encantados de teneros por allí. Os recuerdo también que estamos grabando la sesión, ¿vale? Por tanto, pues si alguien no quiere aparecer, pues está a tiempo ahora de irse, ¿vale? Bueno, cada uno de los autores, de los ponentes, vais a tener 10 minutos. Haremos como hasta ahora las 6 ponencias seguidas. Mientras los ponentes van explicando su trabajo, os animo a que pongáis en el chat vuestras preguntas y al final de la exposición de los 6 ponentes iniciaremos el turno de preguntas. Iré leyendo yo esas preguntas desde el chat y bueno, si luego al final vemos que procede a abrir un pequeño diálogo con voz, pues depende un poquito también de cómo vaya la sesión, ¿vale? Bueno, por tanto, creo que no se me olvida nada más. Vamos a dar paso a bueno, os avisaré a los ponentes cuando os quede un minuto de esos 10. Os avisaré. Vale, entonces vamos a dar paso a Merche Marqués, que nos va a presentar la ponencia que estáis viendo ahora en pantalla, que lleva por título ¿Qué nos dicen los estudiantes sobre lo que hace que funcione en la clase invertida? Cuando quieras, Merche. Gracias, Asun. Bien, si bien nos encontramos numerosos estudios que presentan las bondades de la clase invertida, es también cierto que en la comunidad docente universitaria existe cierta controversia. A través de conversaciones informales encontramos que no son pocos los profesores que, sin haberlo intentado, opinan que sería imposible impartir todas las asignaturas de ese modo por la sobrecarga de trabajo que supone para los estudiantes. Hay otros que opinan que con su asignatura o con sus alumnos pues que no podría funcionar. Y luego también hay quien, habiéndolo intentado, pues no ha logrado aplicarla con éxito. Cuando no se aplica con éxito, pasan cosas como la que vais a ver aquí, que me queda en la última diapositiva en lugar de la en primera. Estoy comiendo segundos, lo siento. Perdón. ¿Vale? Entonces, como os decía, cuando no se aplica con éxito pasan cosas como la que veis aquí. Esto nos lo encontramos en la primera actividad previa de este curso. Sinceramente, no me ha quedado claro ningún concepto. Considero que esta metodología, similar a la que se usa en TAL, es pésima y tan solo causa frustración y desmotivación. Definitivamente no soy nada partidario de buscarme la vida para resolver unos ejercicios y luego ir a clase para ver lo idiota que soy y todo lo que he hecho mal. Preferiría que me explicasen las cosas para poder hacerlas bien directamente. Considero que esta forma de impartir materia solo es una comodidad para el profesorado, que así puede trabajar la mitad, mientras el alumno tiene que trabajar el doble. Disculpe que sea tan directo y crítico, etc. Esto lo escribió el alumno porque en las actividades de antes de clase siempre se les pide al final que digan qué es lo que mejor han entendido y qué es lo que no les ha quedado claro. Bien, pues ya que la nuestra es una experiencia de éxito, lo que nos planteamos es investigar sobre qué es aquello que hace que la clase invertida funcione según la perspectiva de nuestros estudiantes. Y para ello hemos llevado a cabo una investigación cualitativa a partir de la encuesta de final de curso que pasamos a nuestro alumnado después de hacer el examen, cuando acaban de ponerse a prueba, cuando acaban de
de evaluarse. Concretamente, las preguntas de investigación planteadas en este trabajo son las siguientes. La primera es, queremos saber cómo repercute la clase invertida en la organización del tiempo de dedicación de nuestros estudiantes. La segunda es que queremos saber qué aspectos de la clase invertida son los que favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y ya que el curso pasado se había visto afectado por la pandemia y hubo que adaptarse a la docencia no presencial, también hemos querido saber cómo ha afectado el desarrollo de la docencia de la asignatura. O sea, cómo ha afectado al desarrollo el paso a la docencia no presencial que sufrimos el curso pasado. Las justificaciones aportadas por los estudiantes en las encuestas de los 5 últimos cursos han sido objeto de un análisis de contenido, del cual extraemos los resultados referentes a las preguntas de investigación que hemos visto antes. Si bien en el artículo hemos analizado las encuestas del curso 2015 al 2019, en esta presentación lo que hemos hecho ha sido añadir algunos datos de este curso actual, del 2020, que hicimos el examen hace pocos días. Bien, en relación a la primera pregunta de investigación que vemos ahí arriba, analizamos en primer lugar la pregunta de la encuesta sobre las horas no presenciales dedicadas cada semana a la asignatura. Hay que tener en cuenta que además de preparar la clase de teoría, que usa el modelo de la clase invertida, han de preparar cada práctica contestando un formulario y además después han de hacer una autoevaluación de esa práctica cuando publicamos la solución al día siguiente. Según los créditos ECTS y la ficha de la asignatura, el trabajo no presencial semanal que nos corresponde es de 4 horas. Bien, en las columnas de este gráfico tenemos los distintos cursos y cada color corresponde a el número de horas dedicado a la semana. El amarillo es alrededor de 4 horas, el rojo es alrededor de 3, azul es menos de 3 y podemos ver que en cursos anteriores a la pandemia más del 80% del alumnado dice dedicar 4 horas o menos y bueno, el curso pasado, que todos trabajamos mucho, pues los alumnos también notaron que aumentó la carga de trabajo, fue alrededor del 70% y este año ha vuelto a subir, esto es lo de este año, aunque no tanto, quedándose cerca de ese 80%. Bien, frente a esos argumentos de algunos profesores en contra de la clase invertida por la sobrecarga de trabajo que supone para el estudiantado en la encuesta, nosotros les vamos a preguntar, o les hemos preguntado si creen que la asignatura les ha robado tiempo que debían dedicar a otras asignaturas. Y aquí podemos ver que el porcentaje de alumnado que dice que no, que es el color azul, es muy alto. Incluso en el curso 2019, en que hemos visto antes que la carga de trabajo había aumentado, aún así, fijaros que dicen que no les hemos robado tiempo. Este curso por primera vez nos hemos quedado por debajo del 75%, hemos analizado los síes para ver qué argumentan y ahora os enseñaremos algunos. Como decía antes, además de estos gráficos que hemos visto que muestran información cuantitativa, hemos hecho ese análisis de contenido de las preguntas de la encuesta porque nuestro objetivo era conocer desde su perspectiva qué es aquello que hace que el modelo funcione. Entonces, bueno, esto es una encuesta de este curso y ahora vamos a ver las preguntas. Cuando les pedimos justificar si les hemos robado tiempo de otras asignaturas, en el análisis de contenido hemos identificado 3 categorías. Por una parte, dicen que las actividades no presenciales las consideran esenciales para el aprendizaje. Por eso valoran positivamente el tiempo dedicado, porque se considera útil. El tiempo lo encuentran razonable, el tiempo que dedican cada semana. Y la tercera categoría identificada tiene que ver con el hecho de que las actividades puntúen. El que puntúen hace que las perciban como obligatorias, aunque no hay una nota mínima para ello. El artículo está plagado de citas textuales que están extraídas de las encuestas. Entonces, como sabemos que lo vais a leer, aquí os vamos a poner citas textuales de la encuesta de este curso. Bien, en relación a esa primera categoría de actividades esenciales para el aprendizaje, aquí en un no, os repito, esto es de este curso, dice que consume un poco de tiempo, pero merece la pena porque aprendes mucho. Y aquí, era uno de los síes que os he garantizado que íbamos a ver, nos ha dicho que sí les hemos robado tiempo y se matiza, no diría robar, ya que pese a que he dedicado más tiempo, he aprendido bastante. En relación a la segunda categoría, a que el tiempo se encuentra razonable, aquí vemos un ejemplo de un no y aquí vemos un ejemplo de un sí, que dice que sí, pero que ha sido solamente algunas semanas en donde había trabajo extra en todas las asignaturas. Y la tercera categoría, que tenía que ver con el hecho de que las actividades puntúen, en este no nos dice que alude a que la asignatura lo requiere. Y en este sí también dice que ese tiempo se lo debería haber dedicado a las otras asignaturas, pero que no está tan motivado el trabajar. Entendemos que a esto se refieren por la obligatoriedad.
Bien, como esta presentación ha de ser breve, os mostraremos los resultados que nos han servido para contestar las otras dos preguntas de investigación sin ilustrarlos con citas textuales, pero sí que las podéis entrar en el artículo. Así que tenemos aquí la segunda pregunta de investigación y la pregunta de la encuesta, que les preguntamos si con la clase invertida han aprendido mejor, igual o peor que con la clase magistral. Veis aquí que el porcentaje de los que dicen mejor está siempre por encima del 75%. Y en cuanto al análisis de contenido de la justificación, identificamos 4 categorías. Una se refiere a lo que aporta la entrega previa. Se llega a clase con ciertas nociones, por lo que en clase se acaba de entender, se aclaran dudas, es más fácil no perderse. La segunda se refiere al uso que se hace del tiempo de clase, que se destina a resolver dudas, hacer ejercicio, reforzar conceptos. La tercera categoría al feedback, que permite aprender de los errores. Y la cuarta es relativa a los materiales, que nos dicen que los materiales son muy buenos y que les sirven para trabajar. Y la tercera y última pregunta que nos estábamos planteando era el tema de haber pasado a la docencia no presencial. Fue una pregunta que pusimos en la encuesta del año pasado. Entonces, aquí no tenemos gráfico porque todo el alumnado dijo que la valoración era positiva. ¿Y qué es lo que valoraron? Pues tenemos 4 categorías. El hecho de seguir con las clases síncronas, el hecho de haber adaptado la evaluación, el hecho de sentir que nos preocupábamos por ellos y que les teníamos en cuenta sus opiniones, les hicimos consultas sobre la evaluación y el hecho de que la metodología de la clase inversa permite adaptarse fácilmente al modelo no presencial. Bueno, el artículo la verdad es que ha quedado súper bien, sobre todo gracias a las revisiones que nos habéis hecho, de verdad que han sido muchísima ayuda, le pegó un cambio impresionante, muchas gracias. Como conclusiones, solo nos queda repasar lo que hemos visto. Para que la clase invertida funcione, según el alumnado que tenemos nosotros, las actividades han de ser esenciales para el aprendizaje, han de percibirse como obligatorias a través de esa aportación a la nota, el tiempo debe ser razonable, la clase debe servir para trabajar sobre las dudas y para profundizar, el alumnado debe recibir feedback sobre sus errores para aprender de ellos y se debe disponer de buenos materiales. Este estudio nos ayuda a confirmar lo que sabíamos sobre qué hace que funcione la clase al revés y que publicamos en este otro artículo. Hemos podido ver que el punto de vista de los estudiantes ratifica los motivos que hacen funcionar este tipo de docencia. Y bueno, pues eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Genial, Merche. Te ha sobrado tiempo. A ver, un momentito. Vale. Vamos a pasar al siguiente artículo. Isaac, ¿estás por ahí? Sí, hola, bueno, buenas voy tardes. leyéndoos. Vale, bueno, pues nada. Isaac, de la Universidad de las Islas Baleares, nos va a presentar el trabajo cuyo título veis ahí en la pantalla, un recorrido actualizado por la docencia de sistemas digitales en el grado de Ingeniería Informática. Cuando quieras, Isaac. Pues muchísimas gracias, Asun, y bueno, desearos buenas tardes y sobre todo es un honor estar en esta sesión y compartir con vosotros pues estas ideas de este artículo. Bueno, como bien has dicho, esto es un recorrido que hemos querido plantear sobre los contenidos que se imparten en la asignatura de sistemas digitales. Creemos que la asignatura de sistemas digitales es una asignatura bastante importante a nivel de la organización y tecnología de computadores porque suele ser impartida, digamos, en los primeros cursos y tal como hemos podido constatar en este estudio, sí que se imparte principalmente en el primer curso del grado de ingeniería. Esta asignatura, pues obviamente ofrece la base de cómo se representa la información, se transforma y opera, pues desde esos componentes electrónicos analógicos, pues hasta el nivel de arquitectura básica. Como hemos podido constatar, esta asignatura está en primer curso y por ello creemos que la adquisición de conocimientos, competencias y ese componente motivacional es importante y también es importante para lo que planteamos en un futuro, obviamente, que es ver la evolución que tienen nuestros estudiantes, sobre todo en estas asignaturas más relacionadas con el área de arquitectura y tecnología de computadores. Bueno, obviamente, el objetivo pues, es analizar la docencia que se imparte en sistemas digitales y en asignaturas relacionadas en el ámbito del grado de Ingeniería Informática en las universidades españolas. Sobre todo, para poder determinar ese grado de semejanza que hay entre los diferentes planes de estudio y principalmente lo expuesto en las guías docentes y
con la intención de plantearnos cuestiones sobre cómo deberían ser la inclusión de contenidos, de metodologías, etc. Bueno, para ello se han analizado los planes de estudio en busca de asignaturas relacionadas con sistemas digitales y una vez que se han encontrado, pues lo primero que planteamos fue definir una serie de criterios, ¿no? Estos criterios básicos iniciales, pues obviamente eran los créditos, semestre, el módulo, las competencias trabajadas, los contenidos y la bibliografía y recursos. Pero esto obviamente también lo teníamos que situar en un contexto. Nos basamos un poco en, obviamente, en el diseño curricular, en los contenidos pues, a nivel internacional, donde se define el Competing Curriculum, que tenemos específicamente el CE 2016, CS 2014, y a nivel nacional, pues, el libro blanco que surgió del seno de la CODI, que era la Conferencia de Directores y Decanos en la Ingeniería Informática. Y gracias a este contexto curricular decidimos analizar o fijar una serie de criterios. Obviamente eran asignaturas cuyos contenidos incluyen temas sobre sistemas combinacionales y o sistemas secuenciales, competencias, pues las que están recogidas en el Acuerdo de Consejo de Universidades de Títulos Oficiales en el ámbito de la Ingeniería Técnica en Informática, contenidos los extraímos de las guías docentes, ¿vale? Sí que hicimos a veces un pequeño compongo para poder encajarlos. La bibliografía seleccionada pues, tenía que aparecer en las guías docentes con al menos un mínimo de repetición de 3 veces para que estuviera contemplada en este estudio. Y ya por último, pues planteamos qué recursos se estaban utilizando, qué herramientas, y esto fue un poquito más costoso de encontrar en las guías docentes y a veces tuvimos que escarbar un poco pues, en las páginas web de las diferentes asignaturas. Disculparme que he querido hacer algo así un poco novedoso, incluir este tipo de mapas en las transparencias y tengo que de vez en cuando refrescarlo por el focus. Estuvimos analizando 72 guías docentes de universidades y de esas 72 guías docentes, al final los criterios que hemos valorado pues, estaban presentes en 57 de ellas, ¿vale? Eran centros y universidades que pertenecen a la CODI. Como veis aquí está una de las más importantes a nivel nacional y sobre todo en territorios alemanes, que es la Universidad de las Islas Baleares, pero obviamente también consideramos el resto de universidades de España. Fijaros, bueno, tenemos las universidades que hay alrededor situadas en su sede de Madrid, sus sedes alrededor de Barcelona y, como no nos podemos olvidar a nuestros vecinos de islas, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Gran Canaria, ¿vale? Estos son las 57 guías docentes y unas cuantas más que estuvimos analizando. Bueno, uno de los primeros criterios era considerar las competencias que se estaban impartiendo o se supone que se están impartiendo en estas guías docentes. Básicamente, casi todas ellas estaban dentro de lo que se considera la formación básica. Y son estas 5 que tenéis en esta pequeña tabla. Bueno, resolución de problemas matemáticos, conceptos básicos de lógica, algorítmica, de ingeniería, etcétera. No las voy a leer, bueno, están obviamente en el artículo. También era curioso encontrarse competencias relacionadas con diferentes tecnologías específicas, por ejemplo, de ingeniería de software, tenemos la competencia 103, de ingeniería de computadores, pues la 201 y 202, capacidades de diseñar y construir sistemas digitales, bueno, que son un poco las más alineadas, ¿no? con estos conceptos, y tecnologías específicas de tecnologías de la información, de nuevo, pues diseño, despliegue, integración, etcétera. A nivel de bibliografía, ¿qué nos pudimos dar cuenta? Bueno, pues hemos incluido todas las referencias bibliográficas que aparecían en la guía docente, que ya os digo que aparecían al mínimo en 3 de ellas, y la primera, Thomas Floyd, Fundamentos de Sistemas Digitales, es la más recurrente. ¿Okay? Circuitos digitales y microprocesador de Herbert Taub solo aparece entre guías docentes y os podéis imaginar un poco pues, esa distribución que tienen estos elementos. A nivel de recursos, ya os digo, no os podemos encontrar casi todos, pero bueno, básicamente de mayor a menor orden, Proteus, Logicworks, Digital, ORCAD y PySpace son los más utilizados. También identificamos una serie de contenidos, sobre todo bloques de contenidos que
son estos que os adjunto aquí: la extracción digital, la representación de la información, álgebra de Boole, puertas lógicas, sistemas combinacionales, sistemas secuenciales, lógica programable, estructura de la CPU, memoria y otros relacionados un poco más con la física y con la electrónica. Estos que he señalado en negrita son los más importantes, digamos, son los contenidos que más frecuentemente se ven en todas las guías docentes. Hay una pequeña tabla, bueno, un par de tablas en el artículo donde hay una descomposición bastante detallada de toda esta representación, ¿vale? Pero bueno, hemos querido ser un poquito más atrevidos en la presentación y hacerlo un poco más dinámico. Hicimos un pequeño algoritmo de agrupamiento para ver qué asignaturas o qué guías docentes compartían más o menos contenidos. De esa agrupación obtuvimos que el grupo ideal eran 10, ¿vale? Teníamos 10 grupos y, como podéis ver aquí en este mapa, pues veis un poco la relación de contenidos que hay entre los diferentes planes de estudios relacionados con sistemas digitales. Por ejemplo, las que a nosotros nos toca en la Universidad de las Islas Baleares, pues tenemos este colorcito, coincidimos con Málaga, coincidimos, por ejemplo, con la Universidad de Extremadura, con la Universidad de Cantabria, etc. Me desplazo una hora menos a las Canarias. Estos son los grupos que obteníamos. Bueno, obviamente de este análisis por contenidos encontramos cosas curiosas, como por ejemplo había guías docentes en las que no se cubrían ciertos contenidos, como por ejemplo en este caso, pues los que eran las guías docentes del grupo 3, pues no contemplaban representación de información, álgebra lineal y puertas lógicas. El resto de universidades, en este caso, pues están en un color más gris, sí que las contemplaba. ¿De acuerdo? Y bueno, de este análisis, que podría ser bastante extenso, pero como ya os comento, está más detallado en el artículo, también pues se observan cosas como, por ejemplo, aquellas guías docentes en las que se imparte pues, esa lógica programable que hay en circuitos. Y bueno, podéis ver que prácticamente son bastantes universidades que conforman los grupos del 1 al 6, y en otros centros pues no se dan estos casos. Parezco que estoy dando el tiempo. Y bueno, ya por concluir, hemos visto que los contenidos de sistemas digitales están incluidos en módulos de formación básica y situados en el primer curso de los estudios, que hay un gran número de competencias trabajadas y que destacan pues, aquellas que son de formación básica y relacionadas sobre todo pues, con la estructura y organización de sistemas informáticos y de teoría de circuitos. A nivel topográfico, pues obviamente es una broma, no hay mucha influencia. Este es un trabajo que queremos partir como base, lo hicimos para ver si era viable llevar este estudio a un nivel un poquito más superior, un poquito más de recorrido, ¿no? Que sería contemplar todas las asignaturas que están dentro de lo que sería la rama de arquitectura, ¿de acuerdo? Porque queríamos ver el efecto que tienen las decisiones de esta adquisición de competencias y sobre todo en la evolución del estudiante a la hora de elegir asignaturas pues, de esta especialidad, porque, por ejemplo, en nuestra universidad el número de estudiantes que siguen cursando pues, la especialidad de ingeniería de computación de arquitecturas, perdonar, es relativamente bajo en comparación con otras especialidades, y este hecho nos preocupaba y queríamos indagar un poco, hacer esta comparativa con otros planes de estudio. Bueno, eso es todo. Quizás he ido demasiado rápido. Sobre todo, daros las gracias por esta oportunidad y por vuestra atención. Muchas gracias, Isaac. Ha sido en tiempo perfecto. Vamos a... os sigo animando. Muy bien, veo que Silverio comenta algo. Vale, os animo a que vayáis planteando vuestros comentarios y vuestras preguntas en el chat. ¿Vale? Bueno, damos paso al tercer candidato a mejor trabajo de GENUI 2021. Que lo va a presentar Silverio Martínez Fernández,
de la UPC y nos va a presentar el trabajo titulado Aprendizaje basado en proyectos de analítica de software en estudios de ingeniería, de ciencia e ingeniería de datos. Cuando quieras, Silverio. Muchas gracias por la introducción. Se escucha y se ve todo bien, ¿verdad? Perfectamente. ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo primero dar las gracias, que veo que hay algunos presentes, a los profesores del Instituto de Ciencias de la Educación, de la UPC, puesto que este trabajo se deriva de un posgrado que organizan, y también a los revisores del paper, bueno, por el feedback que nos han dado. Bueno, comienzo con la motivación, ¿no?, de este trabajo. Como todos sabemos, la ciencia de datos ha ganado una atención bastante incremental en muchas áreas de conocimiento, y las empresas de software no son una excepción. En este sentido, Microsoft e IBM podemos ver ofertas de trabajo que piden roles con este perfil, ¿no?, de ingeniero de software con conocimiento de ciencia de datos. Este proyecto nace con la pregunta sobre cómo educar a estudiantes de ciencias de datos para realizar proyectos de analítica de software. El contexto se enmarca dentro del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos del plan de 2017, y cuando se hizo este plan de estudio, se pensó en la asignatura Tema Avanzado en Ingeniería de Datos 2 para educar a los estudiantes con prácticas de ingeniería de software y que pudieran hacer proyectos de analítica de software. Esta era la hipótesis inicial en 2017. En la primera edición de la asignatura, que es del séptimo cuatrimestre y obligatoria, preguntamos en una encuesta a los 33 estudiantes que había cuáles eran sus conocimientos sobre ingeniería de software, y vemos que un 83% no la conocía aún, y aunque tenían conocimiento o experiencia en proyectos de ciencia de datos, aún ninguno había hecho un proyecto sobre analítica de software, lo cual ratificaba nuestra hipótesis inicial para crear esta asignatura. Con lo cual, el objetivo de esta experiencia docente ha sido diseñar, ejecutar y evaluar una nueva actividad usando una metodología de aprendizaje basado en proyectos en el laboratorio de la asignatura TAER 2 para contribuir al plan de estudio desde la perspectiva de ingeniería de software. Muy bien, pues ¿cuál es la propuesta de esta experiencia docente? Como comentaba, una nueva actividad cuyo objetivo de aprendizaje es aplicar y analizar, se llega al nivel 3 y 4 de la taxonomía de Bloom, conceptos y métodos referentes al uso de datos provenientes del proceso de desarrollo en la gestión de calidad de sistemas de software. Para ello usamos un conjunto de datos de la Universidad de Tampere de Finlandia sobre deuda técnica. ¿Qué es deuda técnica? Por resumirlo muy brevemente, bueno, podemos hacer una metáfora, ¿no?, sobre qué es lo que realmente ven los usuarios, que puede parecer una aplicación de software muy bonita, pero realmente los desarrolladores pueden ver, si no está bien diseñada, problemas de complejidad, mantenibilidad, etc. Y por eso es por lo que es tan importante los proyectos de este tipo y por qué las empresas de software necesitan esto. Muy bien, ¿por qué escogimos la metodología de aprendizaje basado en proyectos? Lo primero, porque intentamos simular un problema tan real como sea posible, sobre 33 proyectos open source totalmente reales y con datos reales en un tiempo dado. El proyecto únicamente dura 7 semanas y buscamos que los estudiantes aprendan a repartir sus recursos, ¿no?, las 62 horas que tienen destinadas a este proyecto. Por otra parte, queremos que sean proactivos, que tomen decisiones como qué objetivos van a resolver durante el proyecto, elaboren una memoria, participen en discusiones y ayuden a otro equipo, etc. Una parte crítica principal de esta metodología es la evaluación formativa, y es que desde la semana 2 hasta la 7ª se realizaba un feedback semanal. Los estudiantes presentaban su avance y tanto los profesores como en la semana impares también otros 2 equipos hacían al menos 2 preguntas sobre el trabajo de los compañeros para, bueno, ayudarles a avanzar en el objetivo escogido. Finalmente, esto terminaba con un entregable final, con una evaluación cuantitativa en base a una serie de rúbricas para evaluar, bueno, los contenidos de la asignatura, como el proceso de minería de datos CRISDM y buenas prácticas de ingeniería de software como estructura de proyecto.
Aparte del aprendizaje basado en proyectos, se han integrado otras metodologías en estas 7 semanas, en esta actividad de laboratorio. Por ejemplo, la primera semana se asignó a cada uno de los integrantes de cada equipo un artículo científico, el cual tenía que leer en casa y hacer un resumen. Cuando volvían a la segunda semana, hacíamos 2 actividades. Primero, todos los integrantes de cada equipo que tenían el mismo paper consensuaban un resumen, y una segunda actividad tenían que explicar este resumen al resto de compañeros, con lo cual tenían un pequeño estado del arte sobre analítica de software, todo ello. Aquí había papers de Microsoft, de cuáles son los roles importantes o que pueden buscar en su carrera profesional, o incluso sobre el conjunto de datos. Otro elemento fue la clase invertida, y es que dentro de la documentación del proceso de minería CRISP-DM tenían que ver en casa aspectos detallados, tareas detalladas para poder resolver tareas del proyecto. Y quizás la sesión de la que estoy más orgulloso es la sesión Pregúntame lo que quieras, ¿no? Que la hicimos con 3 expertos siguiendo criterios de diversidad, no solo de sexo o del país de procedencia, sino también de la organización de empresas como Netflix, institutos de investigación como Fraunhofer y universidades como la Universidad de Tampere. Por último, para facilitar el aprendizaje colaborativo inspirado en una asignatura de arquitectura de software de la Universidad de Delft, hicimos un libro digital en las 2 últimas semanas de laboratorio en que los equipos podían ver el trabajo de otros proyectos y había completa visibilidad. Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta primera edición piloto? Esta asignatura ha sido completamente nueva. Bueno, teníamos 2 preguntas de investigación iniciales, contenido, y es que los estudiantes encontraron la aplicación del proceso de minería de datos CRISP-DM útil para alcanzar los objetivos del proyecto. Como podéis ver en el pie de la tabla, las notas van de 1 a 5, ¿no? Es una escala de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo y 3 el punto neutral. Bueno, también consideraron útil la estructura del proyecto Cookie Data Science, esta buena práctica. Y entre los aspectos metodológicos, les gustó la sesión Pregúntame lo que quiera. Entre las cosas que nos dijeron, tenemos, bueno, citas representativas, os animo que lo veáis en el paper que tenéis en los mensajes. Incluso esta sesión duró 1 hora y nos dijeron que querían varios de ellos que durase más, ¿no? Les gustó tanto hablar y poder preguntar a estos expertos que querían que fuese de una duración mayor. El libro digital fue bien acogida, con una media de 3,45, pero la peor de todas. Aquí pienso que un error fue hacerlo únicamente las 2 últimas semanas, se puede hacer desde la semana número 1. Y bueno, las 3 preguntas sobre el proyecto, sobre si le ayudó a aprender, sobre el trabajo en equipo también le ayudó a aprender, o sobre si era posible realizar este proyecto, fueron bastante bien valoradas. Otros datos es que hubo un 99% de asistencia, solo 3 ausencias en 7 semanas, lo cual puede ver que había bastante motivación en hacer el proyecto, y también en las discusiones que hacían entre ellos, preguntas a otros compañeros, se veía que estaban bastante motivados. Y respecto a la encuesta inicial, también preguntamos en esta final, el conocimiento de ingeniería de software subió de un 17 a un 90% en su opinión, y sobre CRISP-DM de un 6 a un 100%. Algunas sugerencias de mejora que tenemos pensado tras un análisis crítico es mejorar la evaluación, indicar que parte de las rúbricas son opcionales, puesto que hacían bastantes preguntas sobre esto, y esta es la fase para el profesorado que lleva más tiempo, ¿no? La evaluación de los proyectos, con lo cual podemos añadir una autoevaluación que pueda ayudarnos a reducir un poco el tiempo, y también hacer una evaluación cuantitativa, no solo formativa, simplemente tras las 3 semanas del comienzo del proyecto. Un nuevo objetivo de aprendizaje será aplicar y analizar algunas prácticas para integrarlo en esta sesión de laboratorio. Y bueno, comentaron algunos retos del proyecto para reducir estas dificultades. Pues incluiremos más detalladamente conceptos de las variables del conjunto de datos, y también limitaremos la documentación para que no invierta mucho tiempo en ello. Y ya finalizando, el mensaje principal es que aplicar aprendizaje basado en proyectos para analítica de software ha sido bastante positivo. Han visto útil hacer esto a través de la metodología CRISP-DM y buenas prácticas como la estructura de datos, con lo cual yo creo que esta sesión, este proyecto es innovador en base al estado de arte conocido.
discutido en el paper, con lo cual se puede reutilizar en otras universidades y la combinación con otras metodologías también ha sido bien acogido. Como trabajo futuro, el mejor de los proyectos los estudiantes han enviado a la conferencia SEM, que es GGS Clase 1, o sea, una conferencia top. Y bueno, también habrá un proyecto de innovación docente sobre material audiovisual digital, en este caso, para mejorar las clases de teoría. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por la atención y bueno, espero vuestras preguntas. Vale, muchas gracias, Isaac. También ha sido perfecto de tiempo. Bueno, seguro que os van surgiendo dudas. Si queréis, a los que nos estáis escuchando, si queréis plantear alguna pregunta, ya sabéis que podéis ir utilizando el chat, ¿vale? Alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues pasamos al siguiente candidato. Al siguiente trabajo candidato a mejor artículo de GENUI, que nos lo presenta Loli Burgueño, de la Universitat Oberta de Cataluña, y el trabajo lleva por título Introducción de una herramienta OCL en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. Cuando quieras, Loli. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Comienzo mostrando, bueno, nuestra introducción y la motivación. Lo que nos llevó a hacer este trabajo fue que detectamos cierto descontento por parte del alumnado con la asignatura de Ingeniería de Requisitos y, en particular, con una de las prácticas evaluables en las que les pedíamos que, usando el lenguaje OCL, definieran una serie de restricciones en papel. De hecho, nos hizo pensar que quizá el desarrollo en papel y sin ningún soporte digital estuviera dando lugar a un problema de aprendizaje. Ya todos conocemos que la programación en papel tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas. Analizando un poco y poniendo nuestra situación en contexto, pues bueno, vimos que entre las ventajas teníamos que se le daba más atención pues, a la lógica del programa, hay menos distracciones ocasionadas por la sintaxis, hay cierta independencia del lenguaje y del paradigma, pero por otra parte imposibilita al alumnado la verificación y la corrección de su código y la detección de errores tempranas. Nosotros empezamos a hacer un estudio de la literatura, ver qué decían gente que hubiera tenido experiencias similares y nos dimos cuenta de que, bueno, a pesar de que hay muchos estudios que tienen en cuenta lenguajes de propósito general en cursos, pues, primer, segundo curso, nos dimos cuenta de que no había estudios, al menos que nosotros sepamos, que trataran lenguajes formales y que estuvieran orientados a estudiantes de cursos avanzados. A pesar de que los lenguajes formales son extensivamente usados. Entonces nos dimos cuenta que quizás deberíamos pues, introducir una herramienta OCL y ver realmente cuál era nuestra experiencia y queríamos reportarla para que cualquier otra persona también se pudiera beneficiar de ella. Por poner un poco en contexto, la Universitat Oberta de Cataluña damos docencia online, en concreto en esta asignatura solemos tener cada curso unos 150 alumnos y alumnos más o menos aproximados que se distribuyen en unas 2 o 3 aulas. Somos 2 profesores responsables en la asignatura y además tenemos 3 profesores colaboradores que hacen el acompañamiento al estudiantado, les ayudan a resolver dudas, interactúan con ellos en los foros, por email y demás. Y en esta asignatura tenemos también 4 pruebas de evaluación continua. La primera consiste en la obtención de requisitos, la segunda es gestión colaborativa de los requisitos y les pedimos que trabajen en grupos. La tercera, documentación ágil con casos de estudio e historias de usuario. Y la cuarta, le pedimos que formalicen que hagan una documentación formal de los requisitos y la validación y verificación de los mismos. Esta última prueba es el objetivo de nuestro estudio. Y debemos decir que en 2020 introducimos de forma opcional el uso de Magic Draw como herramienta que da soporte. Para que os hagáis una idea más o menos de qué es lo que les pedimos, pues bueno, siempre usamos el mismo caso de estudio a lo largo de toda la asignatura y en concreto en este caso, en el curso 2020 suelen ser parecidas los ejercicios, les dimos un diagrama de clase y en lenguaje natural les dimos pues, una restricción que ellos debían escribir.
y el resultado pues sería esperar un trozo de código más o menos como este que veis aquí. Nuestra pregunta de investigación en concreto es ¿qué impacto tiene en el aprendizaje el uso de una herramienta de modelado para la definición y ejecución de restricciones OCL? Hemos llevado a cabo un estudio empírico, obviamente en el contexto en el que estamos en un caso de investigación-acción y lo que hemos hecho ha sido diseñar y ejecutar un experimento controlado para estudiar la relación que hay entre el uso de esta herramienta de modelado, que es nuestra variable binaria independiente, y las consecuencias que tiene, especialmente en el aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que no hay ningún método empírico que sea perfecto y cuando estamos en investigación-acción, pues también tiene sus problemas, entonces decidimos no delegar solo en un método, sino usar 3 métodos diferentes que intentaran dar respuesta a la misma pregunta y hacer una validación cruzada de los resultados. Y además hemos usado métodos mixtos, algunos cualitativos y otros cuantitativos. Nuestra hipótesis es que la herramienta tiene un impacto positivo. Los métodos y la recolección de datos os la cuento ahora. Por una parte, quisimos ver cuál es la autopercepción del estudiantado. Para ello, creamos un cuestionario online, anónimo, y que les dimos para que realizaran tras haber realizado la prueba y tras la publicación de las soluciones, pero antes de llegar a conocer sus notas. Y consiste en 29 preguntas. A continuación os voy a contar algunas por motivos de tiempo no puedo, pero siempre podéis consultar nuestro artículo e incluso el cuestionario concreto que le pasamos y todas las respuestas en este repositorio de GitHub. También quisimos saber cuál es la percepción de los profesores colaboradores y para ello llevamos a cabo entrevistas estructuradas donde le preguntamos sobre su impresión general, sobre qué opinaban a dar continuidad a esta iniciativa y cómo se había desarrollado la interacción con el estudiantado. Y por otra parte, también hicimos un estudio estadístico cuantitativo de esta interacción, número de mensajes intercambiados en el foro de la aula, los emails que se han intercambiado con los profesores y alumnos respecto a los ejercicios de OCL y las calificaciones en los semestres de 2019, donde no habíamos introducido la herramienta, y en 2020, donde dimos su uso como opcional. Cabe decir que la encuesta a los estudiantes era opcional, entonces 52 estudiantes contestaron, lo que supone un 32% de nuestro estudiantado. Le preguntamos sobre su percepción de OCL y, bueno, tanto la moda como la mediana, usando la escala de Likert de 5 valores, nos dijeron que, bueno, que ni fácil ni difícil. Y además nosotros quisimos estudiar un poco la relación que había entre estas respuestas y las notas que habían obtenido estos estudiantes en ingeniería del software, la cual es prerequisito de esta asignatura. Y nos dimos cuenta que curiosamente, o bueno, quizás no tan curiosamente, los alumnos con notas más altas entendían que OCL era más, o sea, nos dijeron que OCL era más fácil y los estudiantes con notas más bajas dijeron que les resultó más difícil. Cuando les preguntamos si consideraban que el aprendizaje de OCL necesitaba de herramientas, la moda de sus respuestas era que estaban totalmente de acuerdo, la mediana de acuerdo, y esto, bueno, no quiere decir que realmente piensan que las herramientas son beneficiosas o incluso necesarias. Pero luego, si miramos el uso de Magic Draw en la práctica de estos alumnos, que son los que respondieron al cuestionario, 35 sí que lo usaron y 17 no. Le preguntamos también por la percepción que ellos tenían de los ejercicios de OCL que le habíamos planteado en este semestre, en 2020, y claramente, independientemente de que usaran la herramienta o no, todos dijeron que los ejercicios A, B y C eran más fáciles que el ejercicio D, pero sí que notaron que aquellos que usaron Magic Draw nos dijeron que los ejercicios, bueno, por su respuesta, los ejercicios les resultaban más fáciles. También les preguntamos por el tiempo dedicado a responder a resolver el ejercicio. Aquí tenéis, bueno, tanto la media como la desviación típica, de forma gráfica la podéis ver, y parece que son similares. Bueno, parece que no hay gran diferencia. Aún así, nosotros hicimos la prueba T de Welch para estudiar si eran significativamente diferentes, y el resultado de esta prueba nos hizo concluir que efectivamente no había diferencias temporales. Por otra parte, otro de nuestros métodos, como ya dije, son la entrevista al profesorado colaborador. Ellos nos dijeron que respecto a su impresión general, el cambio había sido positivo. Nos dijeron que las preguntas que le hacían eran más concretas y que parecía que el estudiantado había sabido abordar los ejercicios mejores que en semestres anteriores.
Cuando les preguntamos por la continuidad, todos ellos nos recomendaron seguir usando la herramienta y también nos comentaron que había habido muy pocas preguntas relacionadas con el uso en concreto de Magic Draw, preguntas técnicas. Y respecto a la interacción, nos dijeron que no notaron que su carga de trabajo hubiera aumentado. Cuando el tercer método que usamos, la comparativa entre los semestres de 2019 y 2020, analizamos, como he comentado, la interacción en foro y por email y nos dimos cuenta que efectivamente la interacción había aumentado, que había sido incluso el doble, a pesar de que los profesores colaboradores no habían tenido la sensación de que habían trabajado más. Y cuando estudiamos las calificaciones, pues bueno, tuvimos en cuenta la calificación en esta prueba de evaluación. Al estar comparando semestres diferentes, cogimos la nota final también para que nos ayudara a normalizar la nota de esta prueba. Y realmente parece que estas notas, entre un 6,39 y un 6,70, parece que la nota ha mejorado. Aún así, nosotros volvimos a hacer la prueba de Welch y el test sí que nos dijo que efectivamente las notas eran significativamente diferentes. Por último, tras nuestro estudio empírico, pues bueno, nuestra conclusión y discusión parece ser que tanto el estudiantado como el profesorado apoya el uso de estas herramientas. El rendimiento académico parece ser también ligeramente más elevado y respecto a Magic Draw, pues bueno, ha sido un complemento a nuestras actividades. No nos ha implicado un rediseño de la evaluación de la asignatura, pero sí que nos ha supuesto un esfuerzo extra a los profesores responsables. Y en el futuro, pues bueno, vamos a mantener el uso opcional de Magic Draw en la asignatura, seguiremos analizando la evolución del estudiantado, queremos estudiar otros factores, como por ejemplo cuál es el impacto de los materiales y queremos plantear objetivos de aprendizaje más ambiciosos. Y eso es todo por mi parte. Gracias por vuestra atención. Perdón, que tenía el micro, no tenía el micro activo. Muchas gracias, Loli. También en tiempo. Vale, vamos a dar paso al siguiente trabajo, ¿vale? Antes de eso, comento una cosa respecto a responder las preguntas. Como dice Marcela, estaba escribiendo, pero no me ha dado tiempo a acabar, ¿vale? Como dice Marcela, ir planteando ahí las preguntas, pero mejor las respondemos después, ¿vale? Porque así los que estamos escuchando, pues nos podemos centrar en lo que está comentando ese ponente, ¿vale? Y así luego ya yo planteo las preguntas para que tenemos todos a la vez de la pregunta y de las respuestas, ¿vale? Bueno, pues como os decía, Eduardo, ¿estás por ahí, por favor? ¿Vale? José Antonio, cuando puedas, le das... Vale, bueno, pues Eduardo Sáenz de Cabezón, de la Universidad de La Rioja, será quien nos haga la presentación del siguiente trabajo, que lleva por título Modelos de inteligencia artificial para asesorar el proceso evaluador de trabajos informáticos complejos. Vale. Bueno, buenas tardes. Eduardo. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Hay algún problema o no? ¿Está bien? Perfectamente. Hola. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente voy a presentar el trabajo Modelos de Inteligencia Artificial para asesorar el proceso evaluador de trabajos informáticos complejos. Veremos qué quiere decir complejos, porque es de una asignatura de primero, de introducción. El trabajo es conjunto con José Divasón y Ana Romero del Departamento de Matemáticas y Computación en la Universidad de La Rioja y con Javier Martínez de Pisón, que es de la Escuela Superior de Ingeniería de la misma universidad. Entonces, ¿cuál era nuestra situación y nuestras intenciones iniciales? Os pongo en contexto. La asignatura de la que hablamos es Sistemas Informáticos, que es una asignatura que se imparte en el primer curso de los grados en Informática y en Matemáticas en nuestra universidad. Es conjunta, los estudiantes están mezclados durante toda la asignatura. Y se trata de una introducción básica a la informática. Tenemos dividida en 3 partes: una informática básica, que habla de codificación de la información, una leve introducción a la arquitectura de ordenadores, y luego una segunda parte de Internet básico y creación de páginas web, donde hablamos de HTML y CSS, y una tercera parte donde hablamos de sistemas operativos, una breve introducción a la gestión de sistemas operativos. Son 15 horas teóricas, 45 horas prácticas y 90 horas de trabajo autónomo. Así que veis que es una asignatura eminentemente práctica, tiene el triple de horas de práctica que de teoría.
Bueno, dentro de esa asignatura hay una parte de la evaluación, que es un 20% de la evaluación, que es un trabajo sobre páginas web, para hacer una página web. Se trata de la realización de la página web. Bien, los requisitos técnicos que les ponemos a este trabajo son exigentes, al menos para ellos en primero. Es gente que no tiene una experiencia previa en programación ni tampoco en desarrollo web. Y entonces, estos requisitos tienen que ver con el desarrollo del código HTML y del CSS, pero no queremos solamente que aprendan a hacer HTML y CSS correcto, sino que además queremos que exista una adhesión a los estándares, porque vemos que es importante por distintas razones, ¿no? Y también que se adecúen a los principios de diseño HTML5, de desarrollo del HTML5, ¿no? La compatibilidad, la interoperabilidad y el acceso universal. Tenemos una serie de requisitos bastante amplios que van en esta dirección, ¿no? En estas 3 direcciones de desarrollo de HTML, adhesión a los estándares y principios de diseño. Son trabajos que se realizan en grupos de 2 o 3 personas y hay una componente grupal y una componente individual. Grupal porque todos los componentes del mismo grupo deben entregar el mismo HTML. Pero hay una componente individual porque los CSS, los documentos CSS, tienen que ser individuales. Y entonces es la componente individual, ¿no? Lo entrega cada persona, cada estudiante. Y luego la corrección se da por parte de uno de los profesores de la asignatura, un profesor o una profesora de la asignatura. Hay una puesta en común previa para tener más o menos tener los mismos criterios, ¿no? Y luego también hay una puesta en común posterior para limar las diferencias que pueda haber, ¿no? Que no sea el caso de que a un profesor o una profesora le han tocado un grupo de trabajos a corregir que eran excelentes y a otra persona a otros, y entonces tengamos criterios dispares. Así que, bueno, hacemos una reunión previa y una reunión posterior a la corrección. ¿Cuál es el problema que nos planteábamos? La evaluación. Haciendo una revisión de la literatura, vimos que evaluar trabajos en la componente técnica y una componente que podemos llamar creativa, pues es difícil saberlo. Y además, en todos los trabajos que tienen que ver con evaluación por proyectos o con evaluación por trabajos, evaluar las habilidades que se adquieren, las competencias transferibles, pues es difícil. Hay bastante evidencia de esto, ¿no? Entonces, nuestra propuesta era, bueno, vamos a utilizar modelos de aprendizaje automático, identificando aquellas variables que más incidan en la nota a partir del histórico de evaluaciones de los últimos 5 años, y que esto nos permita, de alguna forma, una automatización de una primera aproximación a la evaluación, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener una primera sugerencia por parte de estos modelos de aprendizaje automático y que además a los estudiantes pueda incluso ofrecérseles como una herramienta que les permita chequear de alguna forma cómo van con su trabajo antes de entregarlo. Para ello, nos planteábamos el uso de modelos parsimoniosos con algoritmos genéticos, es decir, algoritmos que vayan generación tras generación eligiendo cuáles son los modelos que mejor predicen, que mejor se adecúan al problema estudiado, y además, entre ellos, premiando de alguna forma a aquellos que lo hacen con menos variables, que existen menos variables para la interpretación. Bueno, pues nos planteamos el trabajo y fue la primera presentación que hicimos. Y entonces nos llevamos un chasco y fuimos al verdadero interés. ¿Por qué nos llevamos un chasco? Pues porque los modelos no predecían bien. Los modelos no predecían en el conjunto de no conseguíamos una buena predicción de las notas de los trabajos. Entonces esto nos extrañaba, ¿no? Había unas variables que extrañamente, lo pongo así en amarillo, estaban introduciendo diferencias difíciles de predecir. Entre ellas, algunas de las variables que tenían que ver con qué profesor, con qué profesora había corregido el trabajo. Entonces esto nos produjo extrañeza, porque decíamos, pero vamos a ver, si nosotros tenemos claros los puntos de corrección, de hecho hay una lista bastante extensa de requisitos, de criterios, hacemos nuestras reuniones antes y después de las rondas de corrección para unificar los criterios, etc. Y entonces dijimos, bueno, pues algo no funciona este trabajo, esta aproximación mediante modelos, algoritmos genéticos para tener modelos parsimoniosos no nos está sirviendo. Pero también nos preguntamos, ¿será que este intento de modelar ha encontrado alguna cosa que nosotros pensábamos que no estaba ahí, que no existía? Y entonces ese fue el verdadero interés que dijimos, quizás sí, ¿no? Entonces tratamos de ver si este intento de modelización nos había permitido descubrir sesgos, es decir, que la nota dependiera de a quién le estamos corrigiendo el trabajo, nos permitía descubrir discrepancias, es decir, que distintos profesores, distintas profesoras pusiéramos notas diferentes al mismo trabajo, o inconsistencias en nuestra evaluación. Es decir, que el mismo profesor, una profesora, tuviera inconsistencias en su manera de corregir en el total del conjunto de los trabajos. Así que hicimos un nuevo marco teórico, una nueva revisión de la bibliografía para ver
metodologías había y cuál es la dificultad de ser capaces de descubrir estos sesgos, estas discrepancias, estas inconsistencias en la propia forma de evaluar. Descubrimos que era muy difícil, que es muy difícil descubrir sesgos por parte de los docentes implicados, discrepancias, inconsistencias, que hay un par de acercamientos, una detección endógena basada en las notas que se ponen, que es más adecuada que la exógena, y que existían ciertas metodologías para el descubrimiento de sesgos, de discrepancias, etcétera, en la que eran muy complicadas. Así que nos planteamos la construcción de los modelos con este objetivo. Dices, vale, ahora tenemos un objetivo claro y parece que estos modelos podrían servirnos para esta detección de sesgos, discrepancias e inconsistencias, que nos parecía un problema más importante que el que atacamos al principio. Así que nos arrancamos a por una metodología muy meticulosa para obtener modelos y la selección de variables. Identificamos 23 variables para la parte técnica del trabajo, 6 variables categóricas para la parte creativa del trabajo y 4 variables sobre el contexto de cada estudiante que nos pudieran permitir descubrir esos sesgos o inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, el género del estudiante, de la estudiante, el grado al que pertenecía, qué profesora le había corregido, etc. Hicimos un proceso de limpieza, normalización de los datos y empleamos primero. Hicimos un acercamiento de regresión clásica, un model rich, con selección de variables hacia atrás, y tratamos de ver la optimización evolutiva de esos modelos mediante algoritmos genéticos. Entonces obtuvimos una primera selección de modelos que fueron siguientes. Hicimos regresión de tipo rich, máquinas vectoriales para regresión, redes neuronales artificiales, métodos basados en vecinos más próximos, árboles de decisión y Extreme Gradient Boosting Machines. Con toda esta selección de modelos, hicimos una validación cruzada de 16 pliegues, repetida 25 veces y utilizamos las métricas MyRMS para descubrir los errores y para ver cómo modelizaban las calificaciones, ¿no? Bueno, con esto vimos que teníamos una clasificación de los modelos, que veíamos más o menos cómo eran capaces de interpretar estas correcciones, pero lo que más nos estaba interesando, porque nuestro punto de vista ha cambiado mucho, era cuáles eran aquellas variables que se mantenían como explicadoras, como explicativas de los resultados. Bueno, entonces, aquella metodología que usamos nos parecía que era la más adecuada para este nuevo problema que teníamos, en principio porque buscábamos modelos de baja complejidad mediante algoritmos genéticos y utilizamos una metodología de 2 pasos en cada una de las generaciones de estos algoritmos genéricos. Primero había una preselección de los modelos más precisos en cada una de las generaciones y promocionábamos de entre ellos los que tuvieran menor complejidad. Para cada uno de estos modelos definíamos un cromosoma, que eran los parámetros del modelo, y el vector de probabilidades que habíamos usado para la selección de características. Este cromosoma caracterizaba cada uno de los modelos, usando 40 modelos con 40 generaciones, recorríamos el algoritmo genético durante 40 generaciones, seleccionando el 20% mejor en cada una de las generaciones, con ese 20% de elitistas, de modelos elitistas. Eduardo, tienes un minuto. ¿Sí? Muy bien. Hacíamos un cruce y mutación de cromosomas en cada generación para obtener estos algoritmos genéticos. Y ahí obtuvimos una serie, aquí esta es solo parte del cuadro segundo, el que aparece en el paper. Para los 2 modelos que mejor interpretaron, teníamos aquellas variables que aparecían con porcentajes mayores, ¿no? Veis algunas que aparecen con el 100%, otras 99 y pico %. ¿Y qué vimos de esto? Pues vimos que, por un lado, en cuanto a sesgos, que las variables género y titulación no eran seleccionadas por ninguno de los modelos. Eso parecía, lo pongo en verde, que no había sesgos. Las discrepancias, había profesores que aparecían seleccionadas por ambos modelos, así que esto indica que hay discrepancias. E inconsistencias, algunas de las variables más seleccionadas eran de tipo cualitativo, así que probablemente habría inconsistencias. Así que para el futuro proponemos una metodología de definición de variables para este tipo de trabajos, selección de modelos mediante la metodología que proponemos y luego que esto lleve consecuencias, un ajuste en la metodología de corrección, anonimizando para el caso de existencia de riesgos, por ejemplo, y afinando las rúbricas en los puntos detectados para evitar inconsistencias y discrepancias, que es a lo que nos ayudaban los modelos que acabamos de detectar. Y con esto me como el minuto que tenía, así que muchísimas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Vale, pasamos al último trabajo de esta sesión, que lo va a presentar Chus de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, y va a presentarnos el trabajo
¿Quién tropieza 2 veces con la misma piedra en una asignatura inicial de programación? Vale, José Antonio. Chus, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. José Antonio. Sí, José Antonio. Si veis ya mi pantalla. De momento no. Chus, tienes que compartir el contenido. Sí, Menú de abajo a la derecha. Compartir contenido y luego ya eliges compartir aplicación pantalla. Bueno, aprovecho mientras Chus intenta resolver esa cuestioncilla técnica. Aprovecho para animaros a que planteéis preguntas para cualquiera de los trabajos que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Preguntas en el chat, que luego cuando acabe Chus iremos respondiendo. Vale, ahora parece Chus que ya se quiere ver algo. Se parece que se quiere, pero todavía no. Supongo que será el delay de rigor. Ahora ya, ahora Chus. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, perfecto. Vale, muy bien. Se te ve y se te escucha, Chus. Cuando quieras. Un segundo, que ahora... Gracias, disculpar. Bueno, muchas gracias, Asun. Buenas tardes. Os presentaré el inicio de una investigación en la que estamos trabajando con Julia, Teresa y David, mis compañeros del grupo LAICA de investigación en Learning Analytics de la Universitat Oberta de Cataluña. Es un estudio que gira alrededor de los estudiantes repetidores de las asignaturas iniciales de programación. Nuestra experiencia, tanto nuestra experiencia como la literatura, estaréis de acuerdo conmigo, que nos dice que aprender a programar no es una tarea sencilla y que es sabido que un porcentaje elevado de estudiantes fracasa en su primer intento. De hecho, en las asignaturas introductorias de programación en general hay muchos estudiantes repetidores. Y por mucho que trabajemos para mejorar estas cifras, en las que hoy tenemos muchas ponencias al respecto, siempre tenemos y siempre tendremos un número elevado de estudiantes que fracasa en su primer intento. La intención de esta investigación es ver qué pasa con estos estudiantes repetidores y qué podemos hacer con ellos una vez ya son estudiantes repetidores. El objetivo es, pues, entender, el objetivo final de esta investigación es entender las dificultades que tuvieron para así mejorar su experiencia y ayudarlos a superar la asignatura cuando ya la repiten. Es decir, para que no tropiecen una y otra vez con la misma piedra. Esto lo haremos a través de un análisis exploratorio preliminar para delimitar y entender qué factores les llevaron a repetir y a no superar o abandonar la asignatura en su primer semestre. Nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. Si existen diferencias en los resultados obtenidos por los estudiantes repetidores en función de lo que hicieron en la convocatoria anterior, y también si existen características del perfil de los estudiantes repetidores que permitan explicar los diferentes resultados en su segundo intento. ¿Vale? O sea, el primer paso de esta investigación es entender qué pasa, qué les pasa a los estudiantes repetidores. Para hacerlo utilizaremos la asignatura de Fundamentos de Programación. Es una asignatura introductoria a la algorítmica de la programación en C, es la clásica asignatura de introductoria a programación que os podéis encontrar en el grado de Ingeniería Informática, en este caso también en el grado de Telecomunicaciones. También es un complemento de formación para algunos másteres universitarios y es una asignatura de libre elección en nuestra universidad. En nuestra universidad la docencia es exclusivamente en línea, como ya sabéis, y el modelo de esta asignatura se basa en la evaluación continua y formativa con ejercicios semanales de algorítmica de código C, de
los que van recibiendo en determinados momentos del semestre un feedback del profesor y que finaliza con una evaluación final a través de un examen. Es, por tanto, un aprendizaje progresivo y continuo. No sé qué me pasa, pero esto no va bien. Perdonad, me va saltando de una a otra y no por orden. Los datos que utilizamos para esta investigación los hemos recogido del Learning Score Store institucional y nos da evidencias de la actividad del estudiante, la actividad desde que se matricula, todo lo que realiza durante el semestre y sus calificaciones finales. Hemos considerado a todos los estudiantes que al menos se han matriculado una vez en esta asignatura, los que la matricularon antes del periodo estudiado, pero que la han repetido en este periodo también están incluidos, y es un periodo de 4 semestres que nos ha dado datos de 1.206 estudiantes. Además, también hemos tenido en cuenta todos los datos demográficos de estos estudiantes, la edad, el programa en el que están matriculados, el número de asignaturas que matriculan, etc. Y no entraré en el detalle del análisis que hemos hecho, lo tenéis explicado en el artículo. Lo que sí os detallaré los resultados principales. Lo que se observa es que pocos estudiantes lo intentan de nuevo, los que repiten suspenden la primera asignatura de programación, y la mayoría de los que lo intentan por segunda vez vuelven a suspender. En el comportamiento de los estudiantes repetidores se observa también que depende de lo que hicieron en su primer semestre. Los estudiantes que lo intentaron y suspendieron en su primer semestre hicieron casi las mismas actividades que los que aprobaron. En cambio, los estudiantes que abandonaron el primer semestre hicieron muy pocas de las primeras 4 actividades y casi ninguna de las siguientes después de recibir el feedback del profesor. En relación a las características de los estudiantes repetidores, no se observan muchas diferencias, no se pueden generar grupos de perfiles. Lo que sí que se observa es que los que abandonan lo hacen también en el resto, lo suelen hacer también en el resto de las asignaturas que tienen matriculadas y que normalmente dejan de entregar las actividades a partir de las primeras actividades. En cambio, los que suspenden la asignatura obtienen mejores rendimientos en el resto de las asignaturas que matriculan, es decir, no abandonan sus estudios y dejan de entregar las actividades, pero a partir de la 5ª o 6ª actividad. Parece que tienen más problemas para seguir la asignatura, pero al final del semestre. Respondiendo así con estos datos, respondiendo a la pregunta primera, vemos que sí, que existen diferencias en lo que les sucede a los estudiantes repetidores. Vemos que existen diferencias en función de lo que les pasó la primera vez. Los que suspenden tienen una segunda oportunidad cuando la repiten y normalmente la aprovechan y aprueban la segunda vez. Puede ser que necesiten más tiempo para superar una asignatura de fundamentos de programación y que con un semestre no tengan suficiente, o que quizás tuvieron problemas al final del semestre, pero no al principio, porque van siguiendo el curso. En cambio, los que abandonan el primer semestre, cuando la repiten, se encuentran de nuevo con los mismos obstáculos y vuelven a abandonar la asignatura en su mayoría. En relación a la segunda pregunta que nos planteábamos, con los datos que tenemos no hemos encontrado ninguna diferencia entre los perfiles de los diferentes grupos. Los que abandonan puede ser que también estén abandonando los estudios desde el principio porque tampoco superan ninguna del resto de las asignaturas en general. Intentando ver más sobre esto, sobre los factores relacionados con el abandono, sí que la literatura refiere diversos motivos.
algunos intrínsecos al estudiante, otros intrínsecos a la asignatura y otros a su contexto, a su entorno. Nos interesa saber, nos interesa ir más allá y ver de qué tipo de, realmente cuáles son los factores de abandono, porque podremos incidir sobre algunos de ellos, pero sobre otros no. Cuando nos planteamos una intervención, necesitamos saber sobre cuáles podemos intervenir y sobre cuáles no. Bueno, en conclusión, lo que vemos es que los repetidores tienen resultados diferentes cuando repiten una asignatura inicial de programación en función de lo que hicieron el primer semestre. Sí, el primer semestre intentaron superar la asignatura, pero no lo consiguieron finalmente, la segunda vez les va mejor. En cambio, si el primer semestre abandonaron muy tempranamente, no les va, les sigue yendo mal. También vemos que no hay diferencias de perfil entre los dos grupos, pero sí que observamos algunas tendencias que nos gustaría explorar más. Por eso, como trabajo futuro, nos planteamos realizar un cuestionario para comprender mejor estas diferencias y en base a los resultados de este cuestionario poder plantear intervenciones específicas para los estudiantes repetidores, discriminando entre los que abandonaron y los que suspendieron, para que la segunda vez que repitan la asignatura les vaya mejor y no tengan que empezar otra vez desde la casilla de salida desde cero y volver a encontrarse con los mismos malos resultados. En realidad ya hemos avanzado un poco en esto, hemos ya hecho un cuestionario, el artículo apuntaba sobre qué aspectos preguntaría, aquí tenéis una visión del cuestionario que hicimos y parece ser, digo porque todavía no lo hemos analizado completamente, que el ritmo de las actividades es uno de los problemas que tienen. El tiempo de dedicación también es otra de las dificultades que tienen y hay una cantidad importante de causas extrínsecas a la asignatura por las que el estudiante no ha podido continuar estudiando. Y bueno, muchas gracias por los comentarios recibidos en el proceso de revisión que nos han sido muy valiosos. También por los que nos podáis dar a partir de ahora, si nos compartís experiencias similares con los estudiantes repetidores de programación, nos irá muy bien. Hemos observado que en la literatura no hay demasiados estudios sistemáticos de qué les pasa a los estudiantes repetidores o qué se debería hacer de diferente con ellos. Nos gustaría avanzar en este sentido y esperamos en las próximas GNI explicaros un poco más sobre esta investigación. Vale, muchas gracias, Chus. También has cumplido en tiempo, ¿vale? Damos paso entonces ahora al turno de preguntas y voy a empezar, por ejemplo, por Merche, ¿vale? Y Manol le decía, a ver, un momentito que no estoy viendo aquí. Eso, dice, las sobrecargas puntuales de... Sí. Sí, se os ve a los dos. ¿Merche? Ha venido aquí para hacerme compañía. Vale, perfecto. Es que José Manuel es coautor. Vale, perfecto. Bueno, entonces, os preguntaba Imanol sobre el tema de las sobrecargas puntuales de dedicación, ¿vale? Que dice que claro, que eso, que si nos parece que hay que intentar prevenirlo mediante la coordinación de las diferentes asignaturas. Sí, bueno, eso ya yo creo que de aquí en las jornadas ha salido mucho y se ha escrito mucho sobre el tema de la coordinación docente. Yo sé que en el grado donde damos clase nosotros en videojuegos, hubo una época que sí que se intentó, se compartió un calendario del Google Docs para que todos pudiéramos poner ahí cuando teníamos picos de trabajo, pero bueno, al final se ha dejado de hacer. Yo creo que sí que hoy en día con todas las herramientas que hay,
colaborativas sí que se podría hacer. A mí personalmente no me importaría alguna semana no pedir tarea previa porque tienen una entrega en otra asignatura, lo entiendo perfectamente. Nosotros lo que hacemos es que al final, como no hacen un proyecto a final de curso, lo que hacemos es que bajamos el ritmo, no les pedimos tanto trabajo, les pedimos mucho más al principio que luego en las últimas semanas, precisamente porque sabemos que las asignaturas en donde se hacen proyectos tienen más requisitos de tiempo, entonces nosotros lo hacemos al revés precisamente por eso. Pero sí, eso es un tema que ya hemos hablado mucho y que hace falta, sí, tienes razón, Imanol. Sí, a ver, un momentito, porque estoy aquí también. Vale, quería comentarte también, Merche, bueno, ánimo, aprovechando que tenemos ahora a Merche en pantalla, si alguno queréis plantearle algo a Merche, que seguro que sí. Nos surgen muchas dudas, tanto al que no haya hecho nada sobre clase inversa, como a aquellos que hayamos hecho ya nuestras cosillas con la clase inversa, seguro que nos surgen dudas y os animo a que le planteéis allí alguna cosa. Quería preguntarte, Merche, a ver, cuando un profesor dice esto con mis alumnos no funciona o esto en mi asignatura no encaja, lo que es la clase inversa, ¿vale? ¿Tú qué les dirías? A ver, lo de la clase inversa, yo lo primero que haría es decir, la clase inversa la necesitas cuando necesitas utilizar el tiempo que estáis en clase juntos para hacer otras tareas de niveles cognitivos más altos. Si tú estás contenta con cómo trabajáis en tu asignatura, tus alumnos aprenden lo que tienen que aprender, está todo alineado y funciona bien, no tienes por qué cambiar. La clase inversa es una opción que tienes cuando te das cuenta de que tus alumnos tienen dificultades con algún tipo de tareas que tienen que hacer en casa después de la clase expositiva. Y entonces cuando te das cuenta de eso dices, bueno, pues voy a darle la vuelta para que el tiempo de clase lo podamos aprovechar juntos a hacer esas tareas más complicadas. Entonces, esto no es algo para que todo el mundo lo utilice, que lo utilice quien lo necesite. Y quien lo necesitas cuando el tiempo del aula te hace falta. Yo creo que esto con mis alumnos no y con mi asignatura no, yo creo que eso no existe, no existe. Lo que existe es yo no lo necesito o a mí me hace falta y ya está, eso. De acuerdo. A ver, José Antonio, por favor, ¿le podrías dar voz a Sonia González? Sonia, si quieres, supongo que querrás preguntar algo a Merche. Que pide su micro ya. ¿Sonia? Sonia, ¿no te oímos? Sonia, activa el icono de micro que tienes abajo. Es un logo verde. Vale, bueno, pues si no, hacemos una cosa. Pasamos al siguiente trabajo y luego si alguno podemos volver otra vez a Merche. Vale, el trabajo de Isaac. Es que no veo por aquí yo las manitas. Vale, vamos. Sobre el trabajo de Isaac. Vale, David López te preguntaba. ¿Estos contenidos son similares? Para que nos acordemos, Isaac planteaba el trabajo, un recorrido actualizado para la docencia de sistemas digitales, ¿vale? Entonces, David te pregunta si los contenidos son similares a los de las universidades extranjeras como las de Estados Unidos y si crees que son unos contenidos adecuados o que están obsoletos. Bueno, agradecer la pregunta, agradecer, David, la pregunta que nos has formulado. La verdad es que nosotros nos hemos basado en el Computing Curricula, en Computing Engineering de 2016 y prácticamente de ahí hemos podido obtener todos los contenidos, ¿no?, que nos han servido luego para modular las diferentes guías docentes que hemos analizado. Pero si tuviera que responderte sinceramente a tu pregunta, obviamente no hemos analizado guías docentes, planes de estudios de universidades de América, tampoco hemos tenido tiempo de hacerlo de Europa. Es un apunte muy bueno y muy interesante que vamos a considerar y lo dejamos ahí un poquito al aire. Con respecto, si nos parece, obviamente se puede mejorar, ¿vale? Se pueden mejorar, creo que hay ciertos aspectos que sí que se deberían cambiar dentro de este grupo de asignaturas, pero bueno, no me voy a mojar con tanta gente observando. En petit comité yo creo que sería interesante hablarlo.
A ver, yo quería preguntarte, Sí. Isaac, ¿qué os inspiró a hacer este estudio? Y otra Bueno, pregunta, ¿y ahora sí. qué? ¿Y ahora qué? Una vez que está hecho ese estudio, ¿vale? Porque claro, aquí lo interesante sería, como yo he dicho alguna vez, sí, muy bien, lo que estamos planteando aquí a veces en GENUI, pero lo interesante es que los directores de los grados de las escuelas pues estén al loro de esto y que pueda servir para algo, ¿no? Sí, Entonces, nosotros realmente teníamos la inquietud de intentar encontrar un poco las causas en las que se está produciendo, al menos en nuestra universidad, y tenemos obviamente constancia de que ocurre en otras universidades, que los estudios más relacionados con el área de arquitectura y tecnología de computadores pues tienen un número cada vez más reducido de estudiantes. Y esa es la causa principal de poder analizar o de plantearnos este estudio, es decir, empezar desde la base, que podrían considerarse los sistemas digitales, esa asignatura básica que se encuentra en la primera rama, y luego ir poco a poco. Lo que nos gustaría, obviamente, es ir extendiendo este estudio al resto de asignaturas que componen esta pequeña área y ver cuáles son los planes y, obviamente, pues ya integrar más docentes, más compañeros de otras universidades que nos pudieran proporcionar pues también estos indicadores pues, de satisfacción, de superación que tienen los alumnos frente a estas asignaturas y analizar un poco si está en los contenidos, si está en las propuestas, si está simplemente pues, por los profesores, ¿no?, que imparten dichas asignaturas, esa reducción de estudiantes, ¿no? Era ese planteamiento, básicamente. sí, a este respecto, a nosotros es que nos pasó en la UGI en Castellón, nos pasó un poquito lo que tú dices, que hubo un momento en que nos bajaron los estudiantes de la intensificación de ingeniería de computadores y ahora ha vuelto a subir, pero además bastante, ¿vale? Ahora creo que es en la segunda intensificación en número de estudiantes. Entonces, lo que hicimos, por si os sirve de idea, nosotros no analizamos los contenidos, como no hemos hecho ese estudio como exhaustivo que vosotros habéis hecho, pero lo que sí que hicimos fue dar publicidad a las salidas profesionales de la ingeniería de computadores, ¿vale? Entonces, invitamos a empresas a que vinieran a dar conferencias y, bueno, concretamente al año una o como mucho dos, una en cada semestre, y luego también pues pedimos ayuda a profesores para que de alguna manera incluyeran en su horario, bueno, garantizar de alguna manera que nos ayudaran los profesores para garantizar que iba a haber audiencia. ¿Vale? Y lo dirigimos, pues si los alumnos escogen en tercero, lo dirigimos, pues eso, a estudiantes de primero y de segundo, por ejemplo. ¿Vale? Y Pues funcionó. Suena muy interesante. Nosotros también estamos planteando, por ejemplo, un cambio, digamos, de asignaturas en el itinerario para pues, contemplar, por ejemplo, conceptos de DevOps, de Cloud Computing, etcétera. Pero bueno, IoT, vamos a ver cómo funciona. Sí, exacto. IoT también la tenemos perfecto. considerado. Vamos a ver. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Vale, bueno, pasamos ahora a Silverio, ¿vale? Silverio nos planteaba el aprendizaje basado en proyectos de analítica de software en estudios de ciencia e ingeniería de datos, ¿vale? Entonces, Marcela le preguntaba, nos dice, ¿puedes comentar sobre la encuesta realizada a los estudiantes sobre esta experiencia? ¿Sobre qué aspecto preguntaron y qué resultados obtuvieron? ¿Algunos resultados te han dado inicios para cambiar algo? Sí, bueno, comentar también que una coautora, ¿no?, del artículo está en la sala, Cristina Gómez, no sé si tiene acceso a comentar algo, si quiere. Bueno, sobre la pregunta, efectivamente hicimos un protocolo sobre las preguntas de investigación que queríamos contestar. Había dos tipos. Una sobre si era factible hacer este tipo de proyectos, ¿no?, de analítica de software, y otra para analizar la metodología docente o aspectos de la metodología docente usada. Referente al primer tipo de pregunta de investigación, sí que vimos que adoptar CRISDM y este conjunto de datos es factible, y una mejora es incorporar más prácticas, no solo a la estructura de los proyectos, sino, por ejemplo, cómo reentrenar los modelos que hacen los estudiantes en el laboratorio, etcétera, ¿no?, cómo monitorizarlos, etcétera. Y sobre los aspectos de metodología docente, bueno, aquí el aprendizaje basado en proyectos sí que
lo valoraron muy positivamente, pero por ejemplo el aprendizaje colaborativo con el libro digital, aquí se ve en la nota cuantitativa que no es tan bueno. Si vemos en la cita representativa, yo creo que simplemente lo vieron como algo abrupto, ¿no? Que hicimos en las 2 últimas semanas, que no habían hecho otra asignatura y no entendían quizás por qué compartir contenidos de su equipo con otro equipo, ¿no? Entonces una sugerencia clara es hacerlo desde el primer día y ver si realmente es factible. Ya digo que hay otros estudios de innovación docente, ¿no? De Ari van Dors en la Universidad de Delft que sí que es bastante efectivo este tipo de prácticas, con lo cual no tiraremos la toalla, ¿no? Pero bueno, estoy dramatizando, ¿no? Porque lo valoraron con 3,45 sobre 5, simplemente que no fue lo que más le gustó, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Vale, bueno, Cristina dice que no tiene nada que añadir. Vale, Arturo también te comenta, Silverio, que te dice que le parece muy interesante la experiencia con expertos de diversa procedencia. Y te pregunta, ¿habéis pensado otra forma de implicar a los expertos en las actividades? ¿Estarían, por ejemplo, dispuestos a ofrecer algún tipo de retroalimentación a algún entregable? Sí, bueno, esta sesión la hicimos para que... Uy, se ha congelado la imagen y no lo oímos. A ver, Silverio. Hola, ahora, ¿se me escucha? Silverio. Hola, ahora. No sé si... Sí, se le escucha bien a Silverio. El problema es, Asun, que tienes tú una mala conexión. No te digan las ok, disculpad. que las vemos bien. Disculpad, vale, voy a hacer una cosa. Quito la cámara, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, simplemente comentar, el objetivo inicial era que ellos vieran que esa era una salida profesional clara, ¿no? El trabajar como analítico de software en un proyecto. Y bueno, por eso invitamos a esta desarrolladora de Netflix y bueno, que también podían ir, bueno, a un instituto de investigación o a hacer un doctorado, ¿no? No fue un motivo inicial el de dar feedback expreso para los proyectos, pero claro, como uno de los investigadores trabaja en el tema, pues surgió, ¿no? Y de ahí hemos planificado que una compañera de su grupo de investigación sí que vendrá precisamente en la siguiente edición, en octubre, en la 4ª semana del proyecto, a dar feedback a los proyectos, ¿no? Y de hecho estamos colaborando, uno de ellos hizo un trabajo realmente excepcional, uno del equipo, y estamos enviándolo a una conferencia ya no docente, sino de ingeniería empírica. Así que sí, lo he visto bastante positivo y también aprendes, ¿no? Cuando invitas a otros profesores a tu asignatura. Sí, y una pregunta, ¿los panelistas hablaban en inglés? Sí, y luego también es que teníais ellos... en inglés y ellos hablaban en inglés, sí. Ok, sí, es que me llamaba la atención porque como también decías, tienen que leer un artículo en inglés. Es que a ver, nosotros también tenemos en cuarto un par de asignaturas en inglés, lo que pasa que yo, por ejemplo, sí que tengo asociada la competencia de comprensión del inglés escrito en mi asignatura de segundo. Ahí mis alumnos lo llevan muy mal el tema del inglés. Hay algunos que sí, que pueden tener sus títulos de la Escuela Oficial de Idiomas, tal, pero hay algunos que te hablo a nivel de escrito, vamos. No sé tú la experiencia que tienen tus alumnos al respecto. Sí, en otras asignaturas no se podría haber realizado en inglés. En este grado, la nota de entrada creo que es 12,6 sobre 14 de nota de selectividad, con lo cual entran alumnos brillantes y hablaban en general un inglés excelente. De hecho, algunos tenían C2, ya no B2 o C1. Así que aquí no hubo problema. Por el idioma. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Silverio. A ver, Loli, le preguntamos a Loli sobre su trabajo introducción de una herramienta OCL en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. Vale, entonces, José Manuel Badía, Loli te pregunta, dice, igual es una pregunta más general, pero ¿crees que es más conveniente empezar a programar con un editor simple o apoyándose en IDEs como Eclipse
o IntelliJ? Buena pregunta. Supongo que se refiere quizá a programación en lenguaje de propósito general, o por el hecho de decir que es una pregunta No, es... general. Sí, vale. Vale, sí. Nuestra experiencia ha sido con eso, con un lenguaje OCL. Sí que estudiamos muchísimo la barrera técnica de entrada. El tema de los editores, yo diría que tanto Eclipse como IntelliJ son bastante maduros y últimamente muy fáciles de instalar, y yo creo que realmente, pero ya opinión personal, podría ayudar bastante. Por ejemplo, el autocomplete y funciones como esta, o el hecho de que te subraye algunas palabras o algo que esté mal. Sí, me dice, igual ayudan demasiado. Sí, puede que sí. Yo creo que hay una línea bastante delgada entre el tema del papel y el hecho de tener un editor y una herramienta. Y ahí entraríamos de nuevo en la controversia en, bueno, los editores te están ayudando demasiado, no te dejan pensar en la lógica del programa, no te dejan... Sí, bueno, ya digo, nosotros miramos mucho la literatura, hablamos con compañeros que trabajan también en el área de modelado, compañeros que trabajan en lenguaje de propósito general, Java, C, y bueno, tampoco, o sea, lo que comentaba en mi presentación, todo tiene ventaja y desventaja. Al final, pues eso es un poco intentar ajustar al tipo de docencia y al tipo de lenguajes que nosotros queremos enseñar, ver qué va mejor, qué va peor, y bueno, de ahí nuestra contribución. Estamos un poco pues experimentando, y seguro que seguiremos experimentando en el futuro, quizá pues con otros IDEs. De momento nosotros hemos usado Magic Draw, pero también tuvimos en cuenta pues si usar Use, si usar OCL y Nicor, si usar otra variedad, y seguro que bueno, que seguiremos experimentando un poco. Sí, a ver, yo te quería comentar una cosa, Loli, a ver, preguntar, más que comentar, preguntar. Yo a lo mejor es que soy de la vieja guardia. Yo aprendí a programar en papel, teníamos que hasta pasar en el ensamblador en papel, buscar los códigos y todo, ¿vale? Pero, a ver, yo sí que entiendo que nuestros alumnos hoy son nativos digitales, y lo que sí que veo es que, claro, por el hecho de que están jugando y que tienen que reaccionar de manera muy rápida, enseguida se ponen a la pantalla a escribir, y como me da la sensación de que no piensan, ¿vale? Entonces, no sé si tú has hecho ahí una búsqueda bibliográfica, no sé si hay estudios, no sobre el hecho de lo que planteas de solo resolver un ejercicio, un programa en papel y luego evaluarlo en papel, o hacerlo en el ordenador, porque yo creo que eso también hace falta, sino algo que va un poquito antes de eso, ¿no? O sea, ¿hay algún estudio donde nos anime o nos diga que sí que es interesante que nuestros alumnos, aunque sean, hagan unos rayajos sobre un esquema, un algoritmo, antes de lanzarse a programar a lo bruto delante de la pantalla? Sí, bueno, hay un montón de estudios. Rayajo en el sentido de código, por supuesto. Hay estudios bueno, no tanto estudios, la mayoría de los estudios que hemos encontrado sí que al final acaban apoyando la programación digital, o sea, en literatura científica. Pero luego están, por otra parte, las empresas, y muchas de las entrevistas de acceso a trabajar en una empresa, normalmente las internacionales, estas que tienen, pues bueno, la primera entrevista psicológica, después la entrevista psicotécnica, la entrevista de una prueba, hacen muchas entrevistas de whiteboard, el entrevistado llega a la reunión y te dicen que resuelva un ejercicio y que escriba cierto algoritmo en una pizarra, y ahí tú lo puedes hacer normalmente pues en el lenguaje que quieras, en el paradigma que quieras, pseudocódigo. Entonces, ya digo, al final, pues bueno, estudios científicos no encontramos, pero sí que sabemos que en la práctica esto se hace. Supongo que tendrá su beneficio. Y luego, si a la hora de decir de hacer algún rayajo antes de escribir código, nos referimos a un sentido también de ingeniería del software, por supuestísimo, porque está el hecho bueno, la ingeniería del software al final empieza por eso, con nuestra asignatura de ingeniería de requisitos, pero tenemos requisitos, tenemos diseño, tenemos... o sea, y ahí al final no estamos escribiendo código, no empezamos nunca a hacer un sistema
escribiendo código, sino que al final siempre empezamos por pasos previos y ya uno de los últimos pasos es esa implementación, pero antes hemos hecho muchos dibujos más o menos formales, pero por supuesto sí que son necesarios. Vale, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Loli. A vosotros. Vale, a ver, preguntas para Eduardo, que nos presentaba el trabajo Modelos de Inteligencia Artificial para asesorar el proceso evaluador de trabajos informáticos complejos, ¿vale? Julia te decía que es un trabajo interesante, dice, me pregunto si analizasteis si los errores cometidos por los 6 modelos eran consistentes y si se podrían haber combinado con un sistema de votación sencillo para... He perdido la última parte de la pregunta, no la he escuchado. Si se podrían haber combinado con un sistema de votación sencillo para mejorar el resultado final. Hombre, pues es un planteamiento interesante el plantear un sistema de votación entre los modelos. Probablemente podamos analizarlos de forma conjunta porque realmente han surgido de 40 generaciones, son los modelos elitistas de varias generaciones, ¿no? Entonces, ese proceso de algoritmo genético lleva implícito una selección de los elitistas, ¿no? Pero de todas formas, lo que llegan a la última generación sí puede ser interesante el plantear una votación entre ellos. Vale, luego David y José Manuel Badía, David López y José Manuel Badía preguntan 2 cosas que van en la misma línea y es al tema del factor profesor que corrige, ¿vale? David dice, ¿debemos asumir entonces que el factor más importante en el resultado es el profesor que corrige al estudiante? Y José Manuel dice... ¿habéis detectado discrepancias en las correcciones entre 2 de los profesores? ¿Habéis hablado entre vosotros para confirmar, intentar entender y, en su caso, corregir esas discrepancias? Sí, lo hemos hablado y de hecho hemos hecho luego un estudio estadístico para comprobarlo, para comprobar esas discrepancias y sí, efectivamente se confirman y lo que hacemos, lo cual era la sorpresa grande del trabajo, ¿no? Es decir, porque teníamos, digamos, un mecanismo de prevención de esas discrepancias. Entonces, lo que eso nos lleva es a afinar el proceso de selección de variables, que son las que más sobreviven en la carrera evolutiva, para que eso nos lleve a afinar la precisión de la rúbrica en aquellas que pueden implicar esa discrepancia. Y si podemos hacer eso, el siguiente paso sería tratar de automatizar eso, ¿no? En el caso en que encontremos discrepancias, hacer afinar, detectar en dónde tenemos que afinar la rúbrica para corregir y minimizar esas discrepancias. De todas formas, también es verdad que... Perfecto. Mira, Ramón... Un segundito, con respecto a la primera parte de la pregunta, no es que el profesor sea el factor más determinante, ¿eh? Lo que hemos visto, esas variables que aparecen con esos porcentajes altos, quiere decir que aparecen en un número alto de los modelos, no que aparezcan como las variables con más peso. Esos porcentajes se refieren al número de modelos en los que aparecen, no a que sean las que más pesan. Vale, perfecto. Mira, Juan Ramón Rico también te plantea una pregunta, pero como nos quedan pocos minutillos y nos queda plantearle a Chus y a Julia al último trabajo unas preguntas, Juan Ramón, no sé si es Juan Ramón o Juan Ramón, te invito a que le plantees a Eduardo por correo la pregunta, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos con las preguntas para el último trabajo. Están por ahí Chus y Julia, el trabajo ¿Quién tropieza 2 veces con la misma piedra en una asignatura inicial de programación? Y ahí David López dice, la motivación en estudiantes de universidades presenciales y online suele ser diferente. ¿Crees que esto influye en vuestro estudio? ¿Me has oído, Chus? Sí, te he oído. Yo apago la cámara porque es que no sé qué le pasa, que no se ve bien, perdona. Sí que influye segurísimo, y no solo la motivación, que puede ser distinta, sino también otros factores como por ejemplo la disponibilidad de tiempo, la dificultad para conciliar con la vida personal o profesional, el entorno. No es lo mismo aprender programación en un entorno virtual 100% que uno semipresencial o presencial.
hay muchos factores. Sería muy interesante poder también contrastar las diferencias de estos factores entre un entorno virtual y uno presencial o semipresencial. O sea que si alguno de vosotros se anima a participar en este estudio, podría ser interesante que hiciésemos esta comparativa. Sí, gracias, David, por la pregunta. Y casi que enlazo con la siguiente. Y Gladys. Porque la sí, siguiente también va en relación la pregunta que hace Gladys. Sí, la pregunta que hace Gladys sí, también dice, va en relación dice, perdón. Sí, dice, ¿habéis tenido en cuenta la formación previa, la edad y si hace mucho o poco que hicieron una educación formal? Es decir, si hace mucho tiempo que han hecho, o sea, si han retomado los estudios hace mucho tiempo. Sí, que esto es una característica importante en algunos de nuestros estudiantes. No, la edad sí, el tiempo que hace que estudian no. En el cuadro 2 se pueden ver las características que hemos tenido en cuenta, pero gracias por la sugerencia, porque en el estudio más ampliado, como decíamos, como trabajo futuro, necesitamos saber más, ¿no? Profundizar sobre estos factores. Y por ello hacemos una encuesta un cuestionario para saber más de los estudiantes, pero también tendremos que incluir más factores de los que ya sabemos de ellos, como es este que sugieres, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. No sé si Julia... Bueno, pues... ya está. Muchas gracias. ¿Vale, Julia? Vale, perfecto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Nos hemos distribuido estas preguntas entre estos 6 candidatos a mejor artículo de GENUI, de esta edición de GENUI. Y como os comentaba al inicio, ahora a continuación tenemos la asamblea de ANUI, donde votaremos, los socios votaremos de estos 6 trabajos, cuáles la mayoría considera que son los 2 mejores artículos de estas GENUI, ¿vale? Os invito tanto a los socios a que asistáis a la asamblea como a los no socios a que echéis un vistazo. Yo creo que ANUI nos aporta muchísimo y creo que el que se apunte pues no se arrepiente y sigue. En concreto, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, el año pasado con el tema este del confinamiento, los ainuinos teníamos una reunión semanal y ahí comentamos un mogollonazo de cosas, de dudas, nos planteábamos lo que nos iba mejor, lo que en un aspecto, planteábamos, oye, yo no sé cómo abordar esto otro. Y la verdad es que yo creo que ANUI aporta muchísimo y además este año también tenemos novedades que contaros. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, al resto de autores de los artículos y a todos los que habéis estado aquí en esta sesión. Vale, un abrazo para todos.